Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Mendoza y hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la educación inclusiva, que es un tema muy importante que no podemos obviar como docentes, pues hoy en día tratarlo. Y antes que nada me gustaría comenzar con una frase que todo trata de un cambio de actitud. ¿Por qué razón? Porque pues si no tenemos un verdadero cambio de actitud ante las diferencias de las otras personas, definitivamente no podemos incluirlas ni en nuestra sociedad, ni en nuestra cultura, ni mucho menos en los centros escolares. Entonces, desde este punto ya no vamos a hablar sobre eh, diferencias, sino que de diversidad. ¿Por qué? Porque en la diversidad se ven las fortalezas y estas fortalezas son las que nos van a fortalecer, valga la redundancia, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es que esta educación tiene que garantizar una educación básica de calidad para todos, independientemente de su condición. ¿Y cuáles son los fundamentos que rigen este tipo de educación? Nos enfocaremos principalmente en los de la Declaración de Derechos Humanos, que todos nacemos pues libres en igualdad y dignidad. El compromiso de los estados, muy importante. Si los estados, los gobiernos no se comprometen a ejecutar como debe de ser los programas de educación inclusiva, difícilmente podamos nosotros conseguir las metas que se necesitan para poder pues dar una educación de calidad a todos estos niños, niñas y jóvenes que están siendo incorporados. Importante es la integración de los niños con discapacidades a las escuelas, y no solo integración, sino que garantizarles ya una vez integrado una educación pues individualizada que permita realmente desarrollar todas sus capacidades. Aquí vamos a hablar de algo bien importante, otro de los fundamentos, y es el trabajo conjunto de los niños. Cuando se incorporan o se integran niños o jóvenes de diferentes estratos sociales, culturas, con alguna discapacidad, todos los niños se ayudan, es decir, que aprenden bajo el criterio de solidaridad, porque el compañero que digamos ya lleva más tiempo en la escuela puede apoyar al profesor para fortalecer las capacidades de los alumnos que recién se van a ir incorporando. Luego, este tipo de educación nos va a garantizar un verdadero desarrollo social, porque es una educación basada exclusivamente en valores, como lo son la igualdad, la equidad y la solidaridad, y pues estos son los tres elementos necesarios para que una sociedad, a mi modo, pueda pues desarrollarse adecuadamente. Y por último, el acceso a las personas con necesidades educativas especiales en las escuelas ordinarias, es decir, integrar a todos estos niños, niñas y jóvenes a escuelas comunes, a escuelas ordinarias, ya quitarnos la concepción de escuelas para niños con capacidades especiales o escuelas normales, no, sino que aquí se trata de hacer una integración total para que la educación sea equitativa y no quepa, digamos, el concepto de exclusión. ¿Cuáles son los principios entonces que van a regir la educación inclusiva? Primero, la aceptación y comprensión por parte de la comunidad de este tipo de educación, que es de suma importancia. Si no tenemos el apoyo de la comunidad, si la comunidad no comprende dicho concepto y si tampoco comprendemos el concepto de comunidad, que es un grupo de personas que trabajan bajo solidaridad, igualdad, difícilmente podamos pues ejecutar programas de educación inclusiva. Y lo otro es la aceptación o reconocimiento de lo que es la diversidad. Las diferencias, llámese discapacidades, culturas diferentes o estratos económicos diferentes, no son más que características únicas, individuales de cada uno de los niños y niñas, y no hay que verlas, mencionaba ya y lo voy a repetir durante toda la presentación, no son diferencias sino que más bien diversidad, son características individuales
y pues la individualidad es lo que nos hace crecer a unos con otros. ¿Cuáles serían entonces los objetivos de la educación inclusiva? Primero, favorecer la igualdad en oportunidades. ¿Esto cómo se va a garantizar? Individualizando la educación. Aquí es necesario quitarse el concepto de que todos los alumnos aprenden igual. No, todos los alumnos aprenden de manera diferente y por tanto se debe de individualizar el proceso para garantizar una igual oportunidad a aprender. Luego, la coordinación de entornos formativos, que esto se hace con ayuda de la comunidad. Y como decía anteriormente, si la comunidad no tiene claro lo que es el concepto de inclusión, este objetivo prácticamente queda un poco debilitado. Por eso es bien importante que el concepto se socialice y se logre pues asimilar por parte de toda la cultura y la sociedad. La apropiación de contenidos culturales tiene mucho que ver con lo que mencionábamos anteriormente. Esto va a facilitar la adaptación de los alumnos a cualquier medio sociocultural y el desarrollo de estrategias de intervención para la detección oportuna pues, de las necesidades individuales de los niños que se están incorporando a estos centros educativos. Y aquí vuelvo a hacer mención de algo importante, que es que la educación inclusiva debe ser centrada en el alumno, exclusivamente en las necesidades individuales del alumno. De nada nos sirve integrar personas en su diversidad si no somos capaces de captar las necesidades educativas individuales, porque entonces solo estamos integrándolas, pero no las estamos incluyendo. ¿Y cuáles son entonces las características y los cambios que hay que hacer para garantizar esta educación inclusiva? Primero, la valoración de la diversidad, que es lo que ya veníamos mencionando anteriormente. La ampliación y flexibilización curricular. Si no se da un cambio radical en los currículum, difícilmente se puede hablar de educación inclusiva, pues como lo mencioné anteriormente, no solo se trata de integrar, sino que de generar y flexibilizar el currículum para que pueda pues adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno. La metodología centrada en el alumno, que es lo que venimos repitiendo y es la razón de ser de la educación inclusiva. Si no se educa de forma individualizada, si no tenemos esa capacidad de respuesta, difícilmente se pueda dar educación de calidad a las personas que están siendo incorporadas. Los proyectos que contemplen la diversidad, que se hace de la mano de la comunidad, el apoyo y participación de los padres es súper importante. ¿Por qué razón? Porque los padres van a detectar ciertas necesidades que nosotros no podemos detectar en el salón de clase. Entonces, ellos nos van a ayudar en este proceso a fortalecer todos aquellos elementos que nos pueden servir de utilidad para seguir avanzando en el proceso educativo del niño. Y la formación continua de los docentes, que esto es de suma relevancia. Si como docentes no estamos en la capacidad de respuesta para las necesidades individuales de este tipo de alumnos, difícilmente podremos desarrollarlo. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades docentes en este tipo de temáticas debe de ser prioridad en todos los centros educativos, y de ahí caemos en lo que dijimos anteriormente, que el apoyo gubernamental, el apoyo de los estados es de suma relevancia. Y la otra característica es que promueve, digamos, valores humanos. ¿Por qué razón? Al incluir la diversidad, garantizamos valores como la justicia, el respeto y la solidaridad, que son los valores motores para el desarrollo social. Y ya para ir terminando, pues definitivamente el tema de inclusión va a requerir un compromiso verdadero por parte de todas las autoridades. Sin apoyo de las autoridades no se ejecutan los programas como deben de ser. El factor cultural, ir cambiando ya ese cassette de que se llaman diferencias y no se deben de llamar diferencias, se deben de llamar características individuales. Sin ese cambio de pensamiento, digamos,
difícilmente logremos incorporar el concepto de inclusión. La formación y el fortalecimiento docente, que es un pilar fundamental ya dentro del salón de clase para afrontar y dar respuesta al proceso educativo de la inclusión, y la participación de los padres y la comunidad, que igual otro pilar importante. Si no se da el acompañamiento de la comunidad y de los padres, difícilmente se puede dar seguimiento total al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños que se van integrando, digamos, a las escuelas ordinarias. Y por último, me gustaría dejar acá un mensaje: que las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Todos somos iguales, simplemente tenemos características que nos hacen únicos, y esas características son las que podemos integrar todos para fortalecer el desarrollo social. Muchísimas gracias.